Agradezco a Dios porque permite que pueda grabar este tema. Estamos hablando acerca del momento en que Dios a través de Moisés instruye al pueblo de Israel para prepararse para mantenerse vivo y estar en las manos de Dios en el momento en que la 10ª plaga iba a caer sobre Egipto. Ya hemos analizado algunas cosas y ahora queremos prestar nuestra atención a una palabra que se menciona varias veces en este tema que estamos presentando y en este relato que estamos teniendo, que está en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Esa palabra tiene que ver con la palabra levadura. Para esto, vamos a leer en el capítulo 12 de Éxodo cuatro textos, cuatro versículos. El primero es el versículo 15, después el 18, el 19 y el 20. Dice el versículo 15: 7 días comerás pan sin levadura. Desde el primer día apartaréis toda levadura de vuestra casa, porque todo el que coma leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Versículo 18, 19 y 20. Desde el día 14 del primer mes por la tarde hasta el 21 de ese mes por la tarde comeréis el pan sin levadura. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. El que coma leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis pan sin levadura. Estas declaraciones que hemos estado eh, leyendo aquí en la Biblia, en el libro de Éxodo, nos dice que como preparación para la celebración de la Pascua y para el momento en que iba a pasar esta 10ª plaga sobre Egipto, todos los israelitas debían de comer pan sin levadura. No podían tener levadura. No usarían nada de levadura. En el capítulo anterior, cuando estuvimos hablando del hisopo, estuvimos mirando que el hisopo es, cuando se menciona en la Biblia, algo que tiene que ver con la purificación, con la limpieza, que tiene que ver con el pecado. Otra forma de declarar que este pueblo de Israel tenía que ser limpio, tenía que ser purificado, es que no se podía encontrar en el pueblo en todos estos días desde el 14 que comenzaba la Pascua. Cuando se empezaba a comer ya era el 15 porque ya por el 14 por la noche hasta el día 21 no podía haber nada con levadura. En 2 ocasiones leímos que si alguien usaba levadura
en ese tiempo, su sentencia era que sería cortado del pueblo de Israel. ¿Qué significa esta declaración de ser separado, de ser cortado del pueblo de Israel? El significado de esto, unos piensan de una manera, otros piensan de otro, pero lo importante es que esa persona ya no se contaba más dentro del pueblo de Israel. Cuando mencionamos al pueblo de Israel, estamos hablando de personas que descienden de Abraham, con una característica física que Dios le dio cuando hizo el pacto, que era la circuncisión, y se fue marcando las personas que Dios eligió para que fueran los patriarcas, o sea, a través de los cuales vino la nación israelita. Por lo tanto, Abraham, que tuvo varios hijos, son el pueblo de Israel los que nacieron de Isaac. Pero Isaac tuvo dos hijos, entonces fue el pueblo de Israel, o israelita, el pueblo de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, porque fue Jacob el elegido, y de Jacob con sus 12 hijos, que fueron las 12 tribus de Israel. Ese pueblo que se formó con tanta lucha, con tanta obra de Dios que se veía actuando en favor de su pueblo, si en este momento en que el pueblo de Dios iba a comenzar una nación nueva, iba a ser una nación, un pueblo naciente, que precisamente en esta 10ª plaga iba a ser liberado de la esclavitud, iba a comenzar como pueblo de Dios. Cortado del pueblo significaría que esas personas ya no formarían parte del pueblo de Dios, no se contarían como descendientes de Abraham. Por eso cortados del pueblo de Dios, separados de su pueblo, no tendrían los privilegios. Cuenta, y esto lo vamos a encontrar en nuestro estudio de aquí del libro de Éxodo, de aquella muchedumbre que salió de Egipto junto con los israelitas para ir hacia Canaán. Allí vino también, además de los israelitas, una serie de personas, una multitud grande de personas que no eran israelitas, que aprovecharon la ocasión o se entregaron a Dios y quisieron seguir a Dios, pero no eran israelitas. Ahora, los israelitas que tuvieran levadura dejaban de ser contados como del pueblo de Israel. Significaban, dejaba de ser contados del pueblo de Dios. Y significaba también que era un pueblo que no se había purificado. No se había purificado y por lo tanto era cortado del pueblo de Israel que se había purificado con el hisopo, con la sangre del cordero que los limpiaba de sus pecados y los purificaba. Ese pueblo que tanto tuvo que luchar con las cosas mal hechas, en esa lucha entre el bien y el mal que hubo y seguiría, donde para estar de parte de Dios había que estar continuamente agarrado de la mano de Dios, ya esas personas, al tener levadura en sus casas o al comer algo leudado, eran culpables, ya no eran limpios, no estaban purificados y no pertenecían al pueblo de Dios. Es lo que puedo hablar ahora de lo que significa ser cortado de su pueblo.
perdería todos los privilegios, pero si continuaban separados de Dios, podía también costarle su vida, porque no habían profesado la fe ni habían hecho las obras que Dios quería que se hicieran como hijos de Dios. Y aquí ya que hablé de fe y de obra, quiero mencionar por primera vez en este estudio y en esta parte final de las plagas que cayeron en Egipto, algo que tiene que ver con la fe y la salvación. Porque hay un concepto dentro del mundo cristiano que antes de Cristo Dios había hecho un pacto con los israelitas y que ese pacto era que Dios los iba a salvar mediante la obediencia que el pueblo haría de la ley de Dios. O sea, que se iban a salvar por obras y que después de Cristo ya Dios quitaba la ley y ahora el pueblo de Dios se iba a salvar por la gracia de Dios y no por la observancia de la ley. Solo estamos mencionando esto porque es algo que vamos a estudiar más profundamente, porque es un concepto completamente erróneo y forma parte de los mm, argumentos o de las mentiras diabólicas para que el pueblo de Dios no sea fiel a Dios. Nunca en la historia de la humanidad, desde el momento en que el pecado entró, Dios ha señalado en su palabra que para salvarse tiene que ser mediante guardar la ley de Dios. Porque la única manera que el ser humano tiene para salvarse, no de Cristo para acá, sino desde que el pecado entró a la tierra, es mediante el plan de la redención, la gracia de Dios que envía a su Hijo a la tierra para que muera para salvar al pecador. El pueblo de Dios, siempre Dios ha querido que le obedezca, pero para salvarse, siempre ha sido por la fe en el Hijo de Dios que vendría a ocupar el lugar para salvar al hombre. Dejo esto aquí porque este no es el tema que estoy estudiando, solo lo mencioné al decir las palabras ley, fe, obras, para señalar esto, que la salvación es hoy y siempre fue por la fe en los méritos de Cristo y en su muerte en la cruz y en su resurrección, diciéndolo en otras palabras, mediante el triunfo de Cristo en la cruz y el establecimiento del plan de la redención en esta tierra. Bien, dejamos esto aquí y vamos otra vez a la levadura. ¿Cuál es el problema de la levadura? ¿Por qué no comer pan con levadura? Es más, cuando uno participa del rito de la comunión o de la cena del Señor, el pan que se utiliza también es un pan sin levadura. El pan de la Santa Cena que se utiliza debe ser un pan sin levadura. ¿Cuál es la situación? ¿Qué cosa es la levadura? La levadura es un elemento que existe y que se ha usado a través de todos los tiempos, que cuando uno va a hacer pan, pan del cereal que sea pan de trigo, pan de cebada, pan de cualquier tipo de pan, a esa masa que se prepara hay que ponerle levadura, porque la levadura es algo que permea, que leuda
toda la masa, que entra en la masa y la hace crecer, la hace desarrollarse para que cuando se pasa por el fuego, por el horno, se forme el pan. La levadura, cuando se pone en la masa, no deja un solo, ni una partícula de la masa que no esté leudada, porque entra a toda la masa. Esa levadura significa el pecado. Como la levadura significa o representa al pecado, porque leuda toda la masa, y voy a explicar o tratar de explicar esto también de esta manera. Cuando el pecado entró a la tierra, todo el ser humano, Adán y Eva, que Dios había creado, que eran santos, inocentes, puros, que no tenían inclinación al mal de ningún tipo, que se gozaban en la presencia de Dios. Cuando el pecado entró en ellos, ya todos se volvieron en el instante en que ellos desobedecen a Dios, ya entró el miedo, ya se escondieron de Dios, ya el amor propio suplanta al amor a Dios y el amor a la persona que Dios le dio, en el caso de Adán, cuando dijo, no, Señor, porque la mujer que tú me diste me dio y yo comí, le echó la culpa. Ya fue algo que entró al ser humano de tal manera que de la descendencia de Adán y Eva hacia acá, todos los seres humanos somos carnales con inclinación al pecado. Somos pecadores de nacimiento, porque el pecado entró y ya todo lo que vino después de ahí fue pecador, con la excepción de Cristo, que cuando nace, la Biblia dice el santo ser que nació porque Cristo vino en el lugar de Adán, se enfrenta a Satanás en el lugar de Adán y como un hombre carnal, como Adán era carnal y sin inclinación al pecado, porque si Cristo hubiera sido con inclinación al pecado, hubiera sido pecador, también necesitaría un Salvador, porque una persona pecadora perdida no puede salvar. Pero Cristo vino en el lugar de Adán, entonces él se enfrenta a Satanás, vence a Satanás y él pudo decir, ¿quién me culpa de pecado? Y tuvieron que decir, no te culpamos de pecado, sino porque siendo un hombre te haces hijo de Dios. Pero nadie, ni siquiera el diablo, pudo señalar que Cristo hubiera pecado, porque Cristo venció a Satanás. El pecado está simbolizado por la levadura. El pueblo de Israel, que para que Dios pudiera hacerlo una nueva nación, llegar a existir tenía que ser purificado. Ya vimos el simbolismo del hisopo. Ahora señalamos que el pueblo de Israel no podía en esa Pascua que significaba al Cordero que los purificaba, que los liberaba, que los establecía una nación distinta donde Dios obraría a través de ellos. Salvador porque no dejaba que ningún primogénito muriera. Eso tenía que ser, no podían usar levadura por causa de que la levadura significaba el pecado. Y Cristo cuando vino a salvar al ser humano, no pecó. Simbolizaba también que Cristo no pecaba. Por eso el pan tenía que ser sin levadura.
Los textos que estudiamos es la manera en que la Biblia recalca que cuando el pueblo de Israel nace, el propósito de Dios era que fuera un pueblo de personas purificadas que deseaban y querían ser seguidores y adoradores de Dios y que no iban a permitir que el pecado reinara en ellos porque se entregaban en las manos de Cristo. Y comer sin levadura o no tener nada leudado en ese tiempo de la Pascua significaba que eran las personas, el pueblo de Dios, que eran justificados, eran purificados por el Salvador. Esto lo digo aquí en este tema porque aquí lo estoy terminando, pero quiero terminar ahora de una manera distinta. Sí, pidiéndote por supuesto que compartas el tema con otro, igual que el nuevo tema que voy a grabar, sino porque quiero dejar un enlace entre este tema que termina y el próximo que vamos a tener. Porque en el próximo tema vamos a ver lo que la Biblia dice, que Cristo enseñó lo que significaba, o qué significaba al reino de Dios. Así que terminamos nuestro tema aquí. Te invito a que no faltes y que escuches el próximo tema. Y en este próximo tema hablaremos de otro aspecto de la levadura y de la obra de Dios. Comparte este tema con otros. Nos vemos en nuestra próxima grabación.